con una vida muy provinciana, muy abierto los espacios, el mar, muchísima libertad. Nosotros hacíamos recorridos en familia, íbamos a un lago que se llama Ojo de Agua. Veías vacas pastando, veías árboles frutales. A mis hijos de chiquitos, no puedo decir que no, me los gocé completamente. Ella era muy amiguera. De los tres ha sido la más tierna. Fue una niña entre puros hombres, ¿no? 3 hombres y ella solita. Entonces la hicieron ruda. Travieso hasta decir basta. Todo el tiempo fue el más activo y el que nos ponía a reír a todos, ¿no? Y sus palabras que ella siempre me decía para terminarme una llamada era: mamá, ¿sabes algo? Le contestaba: ¿qué? ¿Sabes que te amo? Fue la última vez que yo escuché su voz. Yo recuerdo perfectamente, estaba yo ahí abajo, hacia el lado de la cocina, cuando veo a mi hijo que viene descendiendo de las escaleras y traía el teléfono, y lo agarra así y voltea y me dice: mamá, algo le pasó a mi hermanita. Yo el único que alcancé a ver fue que a mi hija le dieron un cachazo en la boca del estómago y mi hija cae. Entonces yo como pude, yo me fui sobre el que tenía a mi hija y el otro pues ya me agarró y ya no supe. Los tipos entran y le dan un cachazo a Yosimar en las costillas, él se dobla, le echan las manos para atrás, lo esposan, le bajan la cabeza, lo agarran del cuello y le tapan la boca y se lo llevan. Inmediatamente esa noche que ella ya no regresa a casa, yo voy al Cerezo y les digo, es que mi hija vino de visita y no ha regresado. Entonces el guardia que está ahí me dice, es que aquí ya no hay nadie, señora. Yo busqué a mi hija ahí alrededor y no la hallé, la busqué por fuera de la casa, era una casa vieja de palos, busqué en el monte, le hablaba: mi hijita, mi vida, ¿dónde estás? Entonces me mandaron un mensaje de WhatsApp que se suponía que era el teléfono de él. Que decía, yo te llamo mañana, mami, tranquila, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, si me dice que me va a llamar mañana y es su teléfono, que me iba yo a imaginar que el teléfono ya estaba en manos de delincuentes, ¿no? O sea, las primeras desapariciones que se tienen registradas, y bueno, son en los años 40, de hecho, contra algunos disidentes políticos, pero ya en los años 70 es una estrategia contrainsurgente, ¿no? En los años 70 ya fue masivo, hay una lista de al menos 500 personas detenidas, desaparecidas. En los años 70 fue el inicio de esa política de terror del Estado mexicano. La consigna que ahora se oye, vivos los llevaron, vivos los queremos, tiene más de 40 años esa consigna. Pudimos recuperar 148 y estaban en campos militares, son cárceles clandestinas, al menos el campo militar número 1, la base naval Icacos en Guerrero y el campo militar La Joya en Torreón, Coahuila. Ante la negativa del gobierno que decía que ellos no lo tenían, nosotros con la certeza de que sí eran ellos. Recuerdo mucho, o sea, que estaban las doñas de Eureka marchando por sus familiares con sus pancartas y las fotos en blanco y negro de estos jóvenes de los 70s, ¿no? Con este look tan característico, y empieza a marchar fue la primera persona que vi que ya a color, una foto actual, un joven de entonces,
del año 2000 empiezan a marchar y empiezan a unirse ya fotografías a color. 2007 por ahí, 2006, 2007. Ahí fue donde comenzamos a escuchar los casos de desapariciones, ¿no? De que no encontraban a los muchachos. Que comenzaba a estar un poco peligroso, pero pues bueno, era el run run de San Fernando, ¿verdad? Ya por ahí comenzamos a escuchar cosas que no se escuchaban antes, ¿no? Comenzaron que se desapareció la hija de Sultanita, la hija de la vecina, la hija de la Loma Alta, la hija de la Ladrillera, la hija de la Valentina. O sea, en 2006 teníamos 2 fosas, ¿no? O sea, es el registro que había, 2 fosas en Michoacán. A partir del 2006 y la estrategia de la guerra contra el narcotráfico famosa, se disparan las desapariciones. A partir de 2011 ya tienes 350 fosas ese año, ¿no? O sea, ¿cómo saltaste de ese número a otro? Tenemos un promedio que yo creo que ya subió, de que cada 2 días se encuentra una fosa en este país, ¿no? Una fosa clandestina. Cuando nos viene esta nueva crisis, ¿no?, de desapariciones asociadas a la guerra contra el narcotráfico, pues a quienes tenemos de nuevo como actores que generan esta impunidad en estos casos, tenemos de nueva cuenta al ejército y tenemos de nueva cuenta a nuestras instituciones de procuración de justicia, ¿no?, que no cambiaron, digamos, siguieron teniendo una característica de corrupción, autoritarias, ¿no?, que cuando empiezan a llegar las denuncias de desapariciones en este nuevo contexto, pues no ofrecen ninguna respuesta a los familiares de personas desaparecidas. Y hay como todo un siempre pensar en que una persona desaparecida ya perdió toda posibilidad de vida, ¿no? Reporteando, empezamos a encontrar otros patrones, ¿no? Y otras lógicas de la desaparición. Pero de pronto tenía cada vez más testimonios, ¿no? De gente que decía, es que lo han visto y lo han visto trabajando, lo han visto que ahí lo llevan. Hasta que encontré una chica que me contó que su hermano volvió de la desaparición. La información ya nos alcanza para afirmar que la crisis de desapariciones no se debe únicamente a falta de capacidades, sino a involucramiento, ¿no?, colaboración deliberada entre autoridades y grupos de crimen organizado para cometer estas desapariciones. Es decir, es también un tema de voluntad. Y no entendemos por qué, o sea, y es de las cosas que hay que estudiar. Una, por qué de matar y exhibir los cuerpos y tirarlos en la calle empiezan a desaparecer gente, ¿no? Pero después ya no solo era ocultarlos, sino también dejarlos irreconocibles, ¿no? Usar combustibles, usar fuego, usar químicos para desaparecer a las personas, para que ya queden fragmentos, ni siquiera huesos enteros. La intención de eso es mandar un mensaje, ¿no?, un mensaje de miedo, de terror, pues para que la gente no exija justicia, no exija verdad y se paralice, ¿no? Y yo creo que ese es el efecto más perverso de la desaparición y el que nos va a costar más tiempo remontar. Cuando yo denuncio, yo sentí morirme después, porque me llegó el primer mensaje saliendo de mi denuncia y me dicen, a ver, perra, te dijimos que no hicieras nada, ¿sí? Por denunciar, en tu puta vida vas a volver a ver a tu hija.
Yo pongo la denuncia y pasan, si acaso, unos 4 o 5 días y me empiezan a extorsionar. Me dicen que tengo que darles una cantidad cada semana para que mi hija salga cuando Oscar salga. Entonces, pues yo les empiezo a pagar. Cuando yo fui a la comandancia de policía, me dijeron, no pasa nada, señora, su hija de andar de fiesta, se debe haber ido con el novio o se fue con un amante. Espera que llegue. Y yo le dije, no, señor, mi hija algo le pasó porque yo he estado recibiendo llamadas y sus amigos me dijeron que pasó esto en el antro, yo ya fui al antro, están limpiando y las personas de ahí me dijeron, regrese al rato que esté el dueño porque nosotros no podemos decir nada. El discurso del gobierno siempre había sido, andan en malos pasos, algo, ¿no? Y yo después aprendí que ese discurso era una falacia, que tenía 2 propósitos. Uno, no buscar a los desaparecidos, y el otro, crear una falsa imagen o una falsa percepción de seguridad. Porque tú dices, pues si yo no hago nada de eso, yo estoy segura. Y hoy en día me queda claro de que la policía estaba involucrada. Y no solamente con el de mi hijo, con la gran mayoría de los casos. Si no directa, está indirectamente involucrada. Y un día, después de bañarme, empillajarme, ponerme mi pastilla, me recosté, no sé cuánto dormí, no sé. El chiste que cuando yo escuché que Rubí me dijo, ¡Mami! Y yo me levanto, así me levanto de sobresalto. Y le grito, ¡Rubí! Y corro a su cuarto, corro al baño, corro a la sala, al comedor. Por último termino en el patio, me tiro y digo, esto no puede estar pasando. Yo no puedo darme el lujo de estar acostada, de estar empastillándome, porque mi hija me necesita. Esa noche, pues, yo vi a Yosimar, escuché a Yosimar, pensé en Yosimar, que me decía, levántese, tiene mucho que hacer. Y empieza mi lucha. Tenía 2 opciones, o quedarme en la casa a llorar, a taparme con las cobijas, como lo hice en algún tiempo, y yo solo llorar, levantarme, el infundirle la tristeza a mis hijos. Era eso, o salir y agarrar valor y fuerza y salir a buscarla, y preferí esto. En 2009 ya empiezo a conocer a los colectivos que se empiezan a organizar porque se dan cuenta que en lugares como Coahuila de pronto hubo lo que ellos decían, las mamás decían, un maratón de desapariciones. De pronto en la misma semana se llevaron a mucha gente, de pronto se dan cuenta cuando juntan sus historias o cuando empiezan en las misas a pedir que regrese tal joven y tal joven y tal joven, empiezan a ver que este ya es un fenómeno y se empiezan a fundar los primeros colectivos. Platicando, formamos a Voces Guerreras, hacemos nosotros le llamamos un pleno, y de ahí empezamos a visitar el Ministerio Público para empezar a agarrar a las víctimas ahí, a tratar de jalarlas, que se unan, porque apenas unidas nos iban a hacer caso. Y de ahí empiezo a conocer gente en México. Había una manifestación, yo no sabía que era de desaparecidos. Yo llego, me siento ahí a esperar para ver si me atendían en esa institución y veo muchas gente, mamás y con fotos, y yo las veía de lejos, había reporteros y me fui así acercando, ¿no? Como un gatito hacia una persona que estaba junto de mí. Y le pregunté qué hacían ahí. Y ella me dijo que buscaban a sus hijos desaparecidos. Y yo saco mi foto, le digo, es que ella es mi hija. Y yo también la estoy buscando. El movimiento por la paz fue un gran articulador de estas experiencias que empezaban a configurarse en algunos lugares. En el caso del norte, te digo, los organismos de derechos humanos fueron los ordenadores del fenómeno.
Y en el caso del sur fueron más las organizaciones sociales que permitieron, incluso eclesiales, que permitieron acercar a las víctimas a ciertos espacios colectivos. Entonces, el encuentro empieza en la búsqueda y en la investigación misma. Y hay que darse cuenta de la dimensión de esto, porque es trascender tu propio caso, ¿no? Y tener claridad que cuando vas y te plantas frente a una autoridad, ya no solamente es tu caso, sino es el de las demás. Que había una problemática nacional de desaparición de personas y que su caso no era ni su responsabilidad, ni su culpa, ni en todo caso su deber único, sino que era un país que tenía este problema, ¿no? El colectivo busca en vida, en muerte y en fosas clandestinas. La mayoría son mujeres. Yo creo que de cada 10, 1 es hombre. ¿Sí? Usted habla de que son muchísimas mujeres, madres, esposas, hermanas que tienen un ser querido desaparecido. Cómo articular en una sola plataforma esta cantidad de colectivos. En aquel momento eran 35. Hoy estamos hablando de un movimiento que se compone de 64 colectivos. Prácticamente ha duplicado su pertenencia, desgraciadamente, su membresía, ¿no? Casi siempre ligados ahí a donde las dinámicas de la violencia se hacen más presentes, ¿no? He dado muchísimas evidencias, pues entregamos, como te digo, los 5.217 fragmentos que sacamos de una noria, donde nosotros le decíamos a Fiscalía que ahí había, y ella nos decía que no, que ahí no había nada y que ahí no había nada. Decidimos meternos nosotros por nuestra propia cuenta, nos armamos con cuerdas, tomamos un curso de nudos para poder bajar y pues agarrar la escalera y vamos a meternos y sacamos los 5.217 fragmentos. En el 2015, finales 16, hay una eclosión. Se van las familias a buscar. De una manera, te digo, incluso no solo temeraria, sino en un acto de desobediencia civil muy importante, porque esto mueve a las instituciones finalmente, pero lo van a hacer sin ninguna condición de seguridad. Se han perdido 12 compañeros en ese proceso, ¿no? O sea, no es inocuo, vamos, tomar una decisión así. Tienes que pensar como un delincuente, ¿dónde te lo vas a llevar? ¿Dónde lo vas a matar? ¿Dónde lo vas a torturar? Y en el camino de Culiacán aquí a Navolato, pues ahí me he encontrado, por ejemplo, los puntitos rojos, que son cuerpos positivos donde hemos encontrado una fosa clandestina. Solo es cuestión de saber dónde buscar y cómo buscar. De todo el dolor, pues también damos un poco de paz a las familias, porque hemos recuperado 18 cuerpos del colectivo. ¿Sí? 18 se han entregado a las familias, no como querían, pero tienen paz. Digo, en esto pierdes todo. A veces habemos muchas madres en el grupo que las han abandonado los esposos, a veces siendo los padres de la persona desaparecida, las deja porque ellos ya no aguantan. ¿O dónde estará? ¿O lo estarán martirizando? ¿Lo estarán torturando? ¿Dónde estará? Esos son mis pensamientos. El dolor es tan grande que la reacción de uno es, mejor me quito de esto, no lo soporto. El dolor tiene una característica de avasallamiento, el dolor te doblega y la muerte se te hace envidiable. Yo no pararé de buscar a mi hija y a mi hermano hasta que yo los encuentre. Tengo miedo, sí tengo miedo. Tengo miedo de morir y no encontrar a mi hija. En cuestión del otro miedo no lo conozco. En el momento a lo mejor que tú y yo estamos platicando, mi hija está siendo golpeada o mi hija está siendo abusada y no hay nadie que la ayude.
Jocelyn Mabel Ibarra Buenrostro, José Ángel Mejía Martínez, Juan Manuel Salas Moreno. 15 de noviembre del 2010, en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Ramiro Osuna Ríos, 19 de junio de 2018, Tepic, Nayarit. Gabriela Martínez Reina, 10 de diciembre de 2010, Ciudad de México. Fausto García Herrera y Brian García Gagiola, 24 de enero del 2017, Culiacán, Sinaloa. Luis Ángel León Rodríguez, junto con 6 policías federales y un civil, 16 de noviembre del 2009, Zitácuaro, Michoacán. Xochitl Celeste Castañeda Hernández, 5 de febrero de 2013, Jalapa, Veracruz. Jesús Cuthberto Martínez Mesa, 1 de mayo de 1977, Culiacán, Sinaloa. Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, 7 de septiembre del 2012, Orizaba, Veracruz. Miguel Ángel Trejo Padilla, 30 de agosto del 2018, Mazatlán, Sinaloa. José Antonio Saavedra Ortega, 23 de enero del 2017. José Manuel Alapisco Lizárraga, 19 de agosto de 1977. Dulce Yamelí, 12 de mayo del 2012. Ricardo Gabriel Jaime Martínez. Ricardo Gabriel Jaime García. Daniel Zavala Martínez. Rafael Zavala Martínez. Rafael Zavala Contreras. Antonio de Jesús Lozoya González. Cristian Giovanni Lozoya González. Dan Jeremel Fernández Morán. Luis Enrique Adelaido Bernal Valdés. Érico Culcán González Rivera. Martín Alejandro López Castillo. Reyes Yosimar García Cruz. Cito Ángel Sanata Vidaurri. José Luis Arana Aguilar. Pedro Ventura Medina Quevedo. Martín Guadalupe Camacho Llanes. Marco Julio Gómez Mora. Alfredo Germán Reyes. José Manuel Macías Mendoza. Néstor Irán Tejeda Piña. Randy Jesús Mendoza Campos. Marco Antonio Castro Díaz. Martín Aguilar Guevara. David Joab Ibarra Buenrostro. Jesús Ignacio Aragón Retamosa. Paul Gerardo García Trigueros. José Guadalupe Álvarez Dávila. Reyes Efraín Álvarez Pacheco. Norma Elizabeth Cruz Albino. Marco Ernesto Hernández Ortiz. Pedro Soto Vázquez. José Feliciano Martínez Dávila. Jacob Vicente Jiménez González. José Saúl Galde Vega. Alfredo Hernández Avaroa. Cristian Orlando Pérez Hernández. Adrián Favela Márquez. Mariluz Reyes Jiménez. Brian Eduardo Arias Garay. Jesús Eduardo Eliseo Varelas. Alfredo Tlaxcalteco Calte. Jonit Enríquez Orozco. Miguel Ángel García Muñoz. Luis Guillermo Lagunes Díaz. José Jaime Aparicio Trujillo. Álvaro Ramírez Rodríguez. Filiberto Márquez Morales. Kimberly Jalil Rosete. Samuel Guzmán Castañeda. Luis Alberto Hernández Vega. Fernando Valadezki Nijara. Daniel Cantuillas. Doreen Javier Rivera Zurita. Matusalén Melo Cadena. Miriam López Soto. Ramón Molina Hernández. Brian Atilano Ramos. Miguel Ángel Rojo Medina. Antonio de Jesús Martínez Mora.